Buenos días, profesor. Mi nombre es José Alejandro Flores Tovar y a continuación hablaré de lo que es un dipolo magnético. Para tener una mejor comprensión de lo que es un dipolo magnético, tenemos que partir del siguiente análisis. Se tiene una espira con dimensiones A y B, en la cual circula una intensidad de corriente que va de ese sentido. Para tener una mejor comprensión hay que colocar esta espira en un plano cartesiano de 3 dimensiones, las cuales son z, menos x y y. Y también colocaremos en la espira un campo magnético uniforme que tiene dirección hacia arriba, la cual se encuentra en la dirección z positivo. Al momento de que está la espira cerca de un campo magnético y en esta circula una corriente, el campo magnético ejercerá una fuerza sobre cada lado de la espira. Para calcular el sentido de las fuerzas magnéticas que ejerce este campo magnético sobre cada uno de los lados de la espira, se pueden utilizar la regla de la mano, aquí presente, o se puede desarrollar la fórmula con la que se resuelve y se obtiene la dirección y sentido de la fuerza magnética. Cualquiera de los dos métodos es aceptable. De este lado de la esfera se ejerce una fuerza magnética que tiene una dirección y sentido, la cual es de aquí. La fuerza iría en dirección de x negativo. Esta fuerza iría perpendicular a este lado de la esfera. Y al desarrollarse cualquiera de los dos métodos, también tendríamos que de este lado de la esfera también hay una fuerza que tendría la misma magnitud de esta fuerza, pero va en sentido opuesto, lo que la convierte en una antiparalela. También sucede en los otros dos lados de la esfera. Tendrían fuerzas con la misma magnitud, pero de sentido opuestos. Al momento de analizar todas las fuerzas que se efectúan en la esfera, tendríamos que la sumatoria del eje X, la fuerza es nula, en el eje Y la sumatoria de fuerzas también es nula, y en el eje Z la sumatoria de fuerzas es nula. A pesar de que las sumatorias de fuerzas son nulas, ocurren dos sucesos. Las fuerzas F' y menos F' son opuestas y actúan en la misma línea de acción. Por consecuencia generan un par de torsión nulo en respecto a cualquier punto. Y aquí están las dos fuerzas. Están en sentidos opuestos. Pero al estar en la misma línea de acción, que es la Y, pues no pueden generar ningún momento de torsión. Pero como contraparte, las otras dos fuerzas, que son F y menos F, son opuestas, y estas no actúan en la misma línea de acción, por consecuencia generan un par de torsión en el eje Y. Estas dos fuerzas, F y menos F, harán rotar esta esfera alrededor del eje Y. Por lo tanto, las dos fuerzas van a originar una par de torsión en la magnitud de par de torsión de toda una espiral de corriente. Se determina por la siguiente fórmula. El torque o par de torsión será igual a la intensidad de corriente que circula por la espira, por el campo magnético, que es uniforme, y actúa en la región que se conecta, por el área, que es el área superficial de la esfera, por el seno de phi. Y phi es el ángulo que se forma de este vector, que se coloca aquí, con el campo magnético. Este vector se conoce como momento dipolar magnético y es perpendicular al área de la esfera. El vector es igual al producto, que es la intensidad de la corriente por el área, que n es el vector normal que indica el sentido y pues la dirección del vector momento dipolar magnético. Y aquí abajo se obtiene una expresión general para determinar el vector torque. Al comprender esto, se generan dos preguntas. La primera es, pues, ¿cuál es el concepto de un dipolo magnético? Y la otra pregunta es, ¿cuál será el sentido que se le asigna al vector momento bipolar magnético? Ya que el vector normal a la superficie puede salir o entrar a la superficie. ¿Cómo determinamos el sentido del vector momento bipolar magnético? Dipolar.
Aquí se tiene la regla de la mano derecha que sirve para indicar el sentido del vector. Como se aprecia en la figura, el pulgar de la mano derecha tendría sentido del vector momento dipolar magnético, y los otros dedos tendrían el sentido en la circulación de la corriente. Se puede establecer el concepto que mostraré a continuación. Una espira de corriente, otro cuerpo que experimente un par de torsión, se expresa por la ecuación. A continuación, se le conoce como dipolo magnético. Por lo tanto, una configuración de este tipo que se presenta en el video sería una representación de un dipolo magnético. A continuación se explicará lo que es del par de torsión magnético en el caso de los solenoides. Se imagina un solenoide en esta figura y este tiene una cantidad n de vueltas. Y el solenoide, las fórmulas son transformadas en lo siguiente. Tendríamos que la fórmula del vector torque es la misma, pero la magnitud se calcula de una manera diferente, en la cual es la siguiente. En cada una de las fórmulas se multiplica por el n mayúscula, que es el número de vueltas del solenoide. Y se aprecia lo siguiente. El vector momento bipolar coincide con el eje del solenoide. Una característica que se tiene que tomar en consideración es que el efecto de este par de torsión es que hace girar el solenoide de forma donde su eje quede paralelo al campo. Esto quiere decir que cuando pasa el tiempo que se presenta inmerso de un campo magnético, el eje del solenoide va a tender a coincidir con el campo magnético, por lo que se conforman en paralelos. Para terminar, se hablará de la energía potencial que se genera en un dipolo magnético, ya que cuando una espira que tiene este tipo de configuración gira una manera indeterminada del ángulo, hay una variación de energía potencial, la cual se relaciona con el trabajo que se realiza al dar vueltas la espira. Esta es una expresión de trabajo general. Y en esta ecuación, el torque, en este caso, sería la magnitud, esta fórmula, que ya se ha explicado anteriormente en el video. Y al momento de sustituir la expresión en la ecuación, tendríamos lo siguiente. Este signo negativo aparece porque el momento tiende a disminuir en el ángulo phi. Y pues se comprende o se entiende el trabajo que hay con la relación. Pero ahora se tiene que establecer una relación con la energía potencial y el trabajo realizado. Aquí hay una relación entre la variación de la energía potencial y la variación de la energía de trabajo. Ahora se sustituye en esta expresión el diferencial de trabajo, se sustituye en la energía potencial y aquí se multiplican los signos y tenemos una expresión que se puede integrar. Aplicamos la integral en los dos lados de la igualdad, se consigue lo siguiente. La integral de la diferencia de energía potencial es la energía potencial y la integral que tenemos a la derecha se transforma en lo siguiente. Y esto es una expresión para calcular la energía potencial en el dipolo magnético. Y la energía es mínima cuando el ángulo phi es igual a 0 y es máxima cuando el ángulo phi es igual a 180 grados.